Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva reunión. Vamos hoy a compartir un poco lo que es el contexto bíblico y recuerden pues que para las personas que están viendo esto en diferido, nosotros hacemos estas reuniones los viernes en la noche a las 7 p.m. hora Colombia y los sábados también a las 7 p.m. Hoy estamos un poco retrasados, pero pues generalmente es a las 7. Aquí está entonces la reunión. Katica y Pedrito, bienvenidos muchachos. Dios me los bendiga y los guarde. Gracias por estar ahí. Mi papito y mi mamá, Arturito, Laura y Sara. Dios los bendiga. Y por supuesto Luciana. Por ahí está también. Aquí tenemos, bueno, aquí no está iniciado, este es YouTube, pero tenemos nuestro canal de YouTube que se llama youtube.com RFJ Academia. En Telegram tenemos un canal también que se llama RFJ Public y un WhatsApp que es 319-428-0889. ¿Listo? Hoy vamos a ver un panorama bíblico para podernos ubicar en el tiempo y en el espacio. ¿Listo? Para esto yo traje, yo recuerdo que guardé estos links en donde aparecían estos libros de cronología 1 y cronología 2. Si tienen preguntas, ojalá que las tengan, váyanlas anotando en un cuadernito o en el chat aquí del grupo, ¿listo? Y vamos mirando. Aunque también si quieren compartir en cualquier momento me interrumpen por lo que yo no estoy viendo la pantalla. Es decir, no veo en tiempo real si escribieron algo, sino hasta el final. Entonces ahí estamos para intervenir entre todos. Esta línea que vamos a ver hoy nos va a tratar de a algunos recordar y a muchos de nosotros también enseñar cómo ocurrieron los hechos en la Biblia para podernos ubicar espacialmente. Por ejemplo, nosotros hemos conocido, bueno, voy a hacer un paréntesis, Katica, si tú ves que yo ya se me va el audio, me llamas porfis, para no quedarme hablando solo, porque es que el audio me está molestando, a veces se desconecta, ¿listo? O Arturito. Bueno, entonces resulta que el orden de los libros bíblicos, como nosotros lo tenemos, no está en orden cronológico, sino están por grupos. Entonces vamos a poner aquí libros de la Biblia. Entonces pregunta, ¿quiénes de pronto recuerdan un poco de cómo son los libros de la Biblia, del orden? ¿Alguien recuerda un poquito? Ahora una imagen donde se vea bonito. Herramientas, tamaño, grandes. Una imagen donde se vea bonito. Vamos a ver esta, a ver. Yo creo que esta se ve bonito. Listo. ¿Sí? ¿Aló? No, no se escucha. Supongo que ya se fue el audio. ¿Sí siguen ahí? Sí, sí, acá escuchamos. Ah, ok, listo. Es que a veces se va el audio. Listo. Entonces les muestro. Estos cuadritos que están aquí son los grupos de cómo están los libros en nuestras Biblias usualmente. Pero uno esperaría que estuviesen en orden cronológico, ¿sí? Pero resulta que no están en orden cronológico. Eso es lo que vamos hoy a tratar de entender. Por eso es que cuando alguien lee la Biblia de recorrido, a veces puede parecerle pasajes que sean muy complejos, porque por ejemplo, pueden pensar, pero ¿por qué hay varios libros, digamos, en Reyes y en Crónicas donde habla de los mismos profetas, ¿sí? O de los mismos reyes, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuándo vivió Ezequiel y Daniel? ¿Fue antes o fue después? ¿Sí? Sí, ¿por qué con el profeta Jeremías pasó la destrucción de Jerusalén y en el de Daniel la deportación a Babilonia y luego siguen otros 12 profetas que son estos amarillitos? ¿Por qué? Entonces, ¿será que esos 12 profetas estuvieron después o antes? Uno se confunde mucho, porque uno piensa que así como están ubicados los libros, es como está desarrollada la historia. Y resulta que no. Ni siquiera esta forma de cómo están compilados los libros es la que originalmente tenía la palabra de Dios. Entonces, para esto vamos nosotros a ver lo siguiente. Lucas 21, yo creería que sí es Lucas 21, vamos a ver si no me equivoco. Escritos. Oh, si no sería entonces cuál, Lucas. Vamos a buscar en mi concordancia. Mi concordancia. Recuerden que una concordancia electrónica ayuda a buscar versículos para poderlos entender relacionadamente con palabras. Entonces vamos a buscar aquí la palabra escritos y luego vamos a buscar la palabra profetas y vamos a buscar el libro
Entonces vamos a buscar la palabra salmos. Profetas. Lucas 24:44. Listo. Ya lo encontramos. Entonces vamos a buscar por aquí. Lucas 24:44. ¿Para qué les estoy buscando este versículo? Resulta que cuando Jesucristo resucitó, Jesucristo empezó a dar testimonio de que Él era el Mesías. Entonces vamos a leer como dice. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Tremendo, ¿no? Ahí está hablando el Señor Jesús ya resucitado. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Es tremendo, ¿no? Esta pregunta porque pues ya resucitado tenía hambre. O sea, o ya resucitado pidió algo de comer, más bien, para ser más explícitos. Dice, entonces le dieron un parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense que aquí hay una división. ¿Listo? Primero dice aquí ley de Moisés, luego dice profetas, vamos a ponerlo profetas en rojito, y luego dice los salmos. ¿Sí se fijan aquí la diferencia? Mire, otra vez. Era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley, número 1, los profetas, número 2, y los salmos, número 3. ¿Cuántos son? 3, ¿cierto? Entonces, esta división que hace el propio Señor Jesucristo sobre el antiguo pacto es una división que se llama así: Nebim, Torah, Nebim y Ketubim. Cuando nosotros buscamos Torah, Nebim y Ketubim, vamos a buscar aquí entonces escritos, profetas y salmos. Listo. Aquí aparece una imagen cercana a como, bueno, esta está más chévere, esta división. Entonces en la pantalla pueden ver 3 divisiones. La ley, que se compone de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas, que se componen, se componen de Josué, Jueces, Samuel con los 2 libros, Reyes con los 2 libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas. Y luego dice los escritos. Entonces, en los escritos aparecen aquí varios hasta el 24. Fíjense que aquí en los profetas dice los 12 profetas, ¿sí? Estos son conocidos como los profetas menores, aunque realmente no hay mayores y menores. Todos son profetas del Señor, lo que pasa es que unos libros son más gorditos, porque pues tienen más registros, ¿listo? Pero todos son profetas del Señor. Los escritos, entonces aquí aparece poéticos y los 5 rollos y los históricos. Esta es una división cercana a cómo estaba la palabra de Dios. Entonces vamos a ver ahora el orden cronológico con esta mapita que estamos viendo aquí y con este orden de libros que vamos a ver aquí. Biblia textual, 4ª edición. Entramos al primer link, vamos a Viejo Pacto y aquí nos aparece Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Fíjense que forman parte de un solo libro y es el 6º libro. En nuestras Biblias está dividido, pero en la compilación original eran un solo libro. Ruth, luego sigue el libro de los reinos. Este libro de reinos, en la compaginación original del primer siglo de la iglesia, cuando lo abrimos, tiene 4 libros: Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Es decir, estos 4 libros, que para nosotros son libros separados, en la compaginación original eran libros que estaban dentro de este de reinos. Hasta ahí es claro, ¿cierto? Que los 4 libros, es decir, los 2 de Reyes y 2 de Samuel, estaban dentro de un solo libro llamado
reinos. Siguiente libro, Abdías, Joel y Jonás. Abdías. Entonces, si se fijan, este no es el orden, pero pues ya vemos aquí que los tres estaban en un solo libro. Quiere decir que Abdías, Joel y Jonás fueron contemporáneos. Son profetas que vivieron en tiempos muy cercanos. Pregunta, ¿se conocieron? No sé, me tocaría y nos tocaría a todos estudiar un poco más de sus vidas y la palabra de Dios. En el 10 tenemos Amós, Miqueas, Oseas y Nahum, es decir, 4 profetas componen, los escritos de 4 profetas componen un solo libro, pero en nuestras Biblias son libros aparte. ¿Listo? Pregunta, ¿qué significa la palabra Biblia? Biblia viene de biblos y biblos viene de libros. ¿Listo? Es muy importante entender eso. Isaías es un solo libro. Jeremías y Lamentaciones son uno solo. En parte porque los escribió Jeremías. Es decir, Jeremías escribió el que lleva su nombre y escribió también Lamentaciones. Sofonías y Habacuc también son 2 profetas distintos, pero contemporáneos. Cuando nosotros entendamos un poquito los mapas de la Biblia, vamos a ver que hagan de cuenta que Sofonías era profeta para la región del Caribe de Colombia y Habacuc era profeta para el Amazonas. Es un ejemplo, ¿no? Por supuesto que sí. Pero entonces, los profetas que son contemporáneos en ocasiones predicaron para regiones distintas en el mismo tiempo. Es decir, mientras que Sofonías estaba en el norte, Habacuc en el sur. Pero eso lo vamos a ver poco a poco. Por eso es importante entender la Biblia en orden cronológico. Ezequiel, Daniel y Esther fueron contemporáneos también estos. Luego sigue el libro de Crónicas, que pues es un libro donde nos habla muchísimo sobre cómo fueron los tiempos anteriores, por eso se llama Crónicas, refiriéndose a una datación histórica, es decir, un registro. Esdras y Nehemías, muy importantes estos dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en ellos podemos situar la reconstrucción del templo y de las murallas. Ageo, Zacarías, si mal no me recuerdo, espero no equivocarme. Ageo, Zacarías y Malaquías, fíjense que en nuestras Biblias normalmente Malaquías es el último libro del Antiguo Pacto, pero en la historia no fue propiamente el último como tal. Tendríamos que ver un poco más detalle cómo fueron el año en el cual se desenvolvió Ageo, Zacarías y Malaquías. Sí es de los últimos, pero tenemos que verlo con mucho más detalle. Por último tenemos el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar, ¿sí? Que es Cantar de los Cantares, ¿listo? Estos últimos libros son los que se llaman los Salmos, ¿sí? O los libros que menciona el Señor Jesucristo en su división de Lucas 24:44. Vuelvo y digo, aquí dice la ley, los profetas y los salmos. ¿Listo? Voy a hacer aquí un dibujito. Snipping Tool. Vamos a coger este versículo y vamos a abrir aquí Paint. Vamos a poner este versículo y lo vamos a rayar. Entonces, esto que aparece aquí en verde se refiere a la Torá. La Torá tiene varios nombres, ¿sí? Sigue siendo pues la ley de Dios, pero tiene varios nombres. Vamos a verlos entonces aquí. Listo. Entonces, los nombres de aquí cuando dice la ley de Moisés se llama también Torá, algunos le llaman Pentateuco, ¿sí? Pentateuco. ¿Listo? Y es porque, o la ley, ¿no? Los libros de la ley. Entonces, naturalmente Torah pues significa ley en el hebreo y Pentateuco le llaman porque penta viene de 5. Entonces, la ley se compone de 5 libros. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Aquí estarían los profetas en este segundo cuadrito, ¿sí? Los profetas que en su lenguaje en hebreo sería Nebim, así como suena. Voy a ponerlo un poquito más grande por si no se ven los celulares de ustedes. Nebim.
Y aquí va otro que se llama Ketuvim. Ustedes van a decir que son unas palabras tan raras. Y resulta que simplemente son las palabras en hebreo. Ay, qué cosa. Ketuvim. Espero no escribirlo mal. Si alguien está viendo esto en diferido y ve que lo escribí mal, de pronto lo embarré con la ortografía, pero esa es la esencia. ¿Listo? Espero hacerme entender bien. Entonces, esa es la división. ¿Listo? ¿Y cómo vemos esa división? Ya la vimos que la dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas 24:44. ¿Listo? Esto era lo que quería comentarles del versículo. Vamos a volver a nuestra explicación. Esta explicación que nosotros estamos viendo del antiguo pacto, este orden cronológico, que por cierto está en la Biblia textual cuarta edición, en muchas otras, pero pues para efectos prácticos vamos a explicar sobre esta. Vamos, con esta explicación vamos a entender cómo nosotros podemos organizar en nuestra mente el suceso de las cosas. Es decir, no es lo mismo pensar que primero fue el diluvio y luego vino Caín. O que primero fue Abraham y luego vino Moisés. O algo un poco más difícil, ¿sí? Que primero fue Joram y que luego fue Cainán. Que ya son nombres raros, ¿cierto? Para eso nosotros, cuando estudiamos la Biblia, podemos tener muchas ayudas, como por ejemplo mapas. Mapas, si nosotros buscamos mapa de Israel, eh, ¿cómo le ponemos? Jueces, en el tiempo de jueces, en el tiempo de Josué más bien, Josué. Entonces, el mapa nos va a ayudar a entender a nosotros este mapa, no, este es el de los tiempos de Jesús, había otro de los tiempos, ¿dónde está? Este nos puede servir un poquito. Este mapa nos muestra unos colores de cómo estaban reunidos las tribus de Israel, ¿sí? Aunque realmente Dios a Israel le dio una tierra mucho más grande que esto, mucho más grande, ¿sí? Mucho, mucho más grande, ¿sí? Realmente llega hasta más allá de Irak. Entonces, para entender este ejemplo del mapa, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir aquí a Google Maps y vamos a poner aquí Israel. ¿Listo? Cuando nosotros vemos... Listo. Ahí estamos viendo el mapamundi, ¿no? El que nos enseñan de niños, ¿no? Estados Unidos, América, bueno, aquí está América del Norte, América Central, América del Sur, Egipto dentro de África, obviamente como continente. Aquí estaría Europa y Asia. ¿Listo? Ahí vemos el mapamundi, que eso es muy chévere estudiar con mapas. Israel, hay personas que le dicen que es el ombligo de Dios, ¿sí? En versículos bíblicos aparece que es la niña de los ojos de Dios, ¿sí? Israel, la niña de los ojos. Vamos a buscar, eso está en Zacarías 2:8, que nos dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Es como cuando la mamá dice, porque el que se meta con usted, se mete conmigo. Eso está queriendo decir Dios aquí. Vuelvo y lo repito otra vez más despacio. Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña de su ojo. Es un ejemplo, ¿no? Vamos a ver entonces ahora aquí Israel para entender el mapita de colores que estábamos viendo por acá. ¿Listo? Entonces fíjense donde aquí hay Israel, para los que de pronto no lo habían visto. Israel queda en el centro de la pantalla en donde están ustedes viendo. ¿Listo? Vamos otra vez aquí a hacer mi tool. ¿Listo? Vamos a ver. Listo. Entonces, Israel, ¿en dónde queda? Mírenlo aquí. Voy a pintarlo. Aquí en donde está. ¿Listo? Ahí en ese centro está Israel. Israel sería, si borramos esta línea, Israel para todo el mundo sería como esto que yo estoy pintando de rojito.
Ahora, Israel como nación hoy en día, ¿no? Estamos hablando año 2020, no la época de los jueces ni la de Jesús, ¿sí? Y las naciones de alrededor son naciones árabes, es decir, este es árabe, 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 todas las que estoy pintando de azulito, árabe, árabe, ¿sí? Que si ustedes la quieren buscar mucho mejor en internet se llama la Liga Árabe, ¿listo? Por si quieren entender, mira, aquí está este mapita, que son todas las que están en verde. Entonces, ¿para qué les dibujo esto? Para poder ver cómo es Israel hoy en día. Vamos a acercarnos, 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 acercarnos y nos acercamos. Listo. Entonces, vamos a ver qué es Israel. Todo esto para ubicarnos en tiempo y espacio. Para eso es que estoy haciendo esta introducción. Para ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Listo? Israel es lo que estoy pintando de azul. Más o menos. ¿Listo? Todo esto es Israel. ¿Listo? Pero resulta que Dios les había prometido una tierra que iba más o menos hasta por acá. Y uno dice, ¿cómo así que Dios le había prometido todo esto a el pueblo de Israel y ellos solo tienen lo azul? Eso es una explicación histórica muy importante, muy interesante, muy compleja también, ¿sí? Pero vamos a empezar a analizarla, porque Dios en su palabra soberanamente decidió que el antiguo pacto fuese también la historia del pueblo llamado Israel. Acuérdense que no lo escogió por ser grande, por ser fuerte, porque llega y dice, Dios dijo, no os escogí yo a vosotros siendo la nación más pequeña. Eso está en Deuteronomio 7:7. Sí, en Deuteronomio 7:7. Dice, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, o ser, el grande, ¿no? Pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Recuerden que el pueblo de Israel en un principio, ¿quién era? ¿Abraham? ¿Ese era todo el pueblo de Israel? Un señor. Ese era todo el pueblo. Entonces volvemos a la explicación. Esta explicación de este mapita que yo les acabo de mostrar aquí, para mi mamita también y para de pronto las demás personas que les pueda funcionar, por supuesto, vamos a compararlo, este mapa que es del año 2020, vamos a dibujarlo aquí, con este mapita que está aquí de colores, que este mapita es de la época de jueces. Hernando, ¿y cuándo fue la época de jueces? Pues aquí vamos a ver que primero fue Génesis, luego Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y luego sigue Josué y Jueces. ¿Listo? Ay, Hernando, eso quiere decir que los primeros 6 libros de la Biblia sí están en nuestras Biblias normales, en nuestras versiones ordenadas cronológicamente. Sí. ¿Listo? Ahí hay un tema que ver con el libro de Job, pero es para otra ocasión, cuando lo podamos analizar. Fíjense que cada colorcito era una tribu. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, es muy bacano, muy chévere, muy interesante, muy explicativo entender las cosas con un mapa. Porque cuando dicen, y cruzaron a la región de Gad, y luego fueron a la región de Manasés, y luego fueron a la región de Efraín, y luego a la de Neftalí, y luego a la de Asher, y luego a la de... Uno dice, pero ¿de dónde salen tantas cosas? Claro, es que leyéndolo solo sin un mapa es complejo. Por eso es chévere entre hermanos compartir, buscar un videito en internet, un mapa para poderlo entender. Entonces, bueno, esto quería comparárselos, esta partecita de acá que estamos viendo, en el mapa de hoy en día de Israel, sería más o menos lo siguiente. Vamos a agrandarlo un poquito. Listo. Eso que está en azul en la pantalla, que estoy tratando de rellenarlo, me queda más fácil rellenarlo de amarillo. Eso que está rellenado de amarillo en el mapa es más o menos esto que está aquí pintado de todos los colores. ¿Listo? Entonces ahí nos vamos a nosotros a tratar de ubicar. Si nosotros buscamos este mismo mapa, pero en el tiempo de Jesús, vamos a ver que es distinto.
Ay, miren, este está más bonito. Qué mapa tan bonito. Miren este tan lindo. Ay, se me perdió. Bueno, abrir en una pestaña. Miren este mapa tan bonito. Este sí está bien bonito. Y aparece, mira, aquí está Belén, Jerusalén. Mire, entonces esto funciona de la siguiente manera. Lo que está en color son como si fueran departamentos y lo que está en punticos son como si fueran ciudades. Lo que pasa es que en ese tiempo se llamaban los departamentos regiones. La región de Rubén, la región de Gad, la región de Manasés, la de Efraín, la de Manasés, la de Isaacar. Y si se fijan estos muchachos que están aquí, ¿quiénes son? Pues las 12 tribus de Israel. Miren aquí la de Judá, que es una verdecita que está aquí abajo. Simeón está aquí abajito. Benjamín, si se acuerdan, miren la tribu de Dan. Todas estas tribus están en Génesis. En Génesis 49 me acuerdo que también aparece una buena división. Pero pues en Génesis están los hermanos de José. ¿Listo? Entonces aquí ya es mucho más bonito verlo. Miren que la Biblia es bueno leerla, pero también entenderla con un mapita. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora este mapa, este mismo mapita, pero en los tiempos de Jesús. Entonces, mapa Israel, tiempos de Jesús. Y fíjense que en tiempos de Jesús el tema cambia un poquito. ¿Sí? Miren que ustedes me van a conocer esto que les voy a mostrar. Miren cómo fue en el tiempo de Josué. O sea, estamos hablando en qué libro de la Biblia? En el sexto. ¿Listo? Pero ahora vamos a ver el nuevo pacto, es decir, pasados 4000 años desde desde Adán. ¿Listo? Miren aquí, Samaria, región de Fenicias, venga, voy a de nuevo, snipping tool. Vamos a coger aquí y vamos a rayar este. Listo. Entonces con lápiz negro, miren, Fenicia es este que está aquí. Listo. Decápolis es este que está aquí. Que están como en color amarillo pálido. ¿Sí? Aquí están los Moab. ¿De dónde vienen los moabitas? Es muy bonito también entender eso en Génesis. ¿Qué pasó con Moab y el papá y las hijas? ¿Qué pasó con Judea? Con Judá. Miren aquí toda esta región que tiene, que es la verde. Entonces, esto es Palestina en los tiempos de Jesús. ¿Listo? Bueno, Palestina, bueno, eso es un tema político fuerte. ¿Listo? Es un tema político que es muy interesante analizarlo también. De hecho, muy cruel. Es importante porque han habido muchas injusticias para todas partes. Miren aquí Galilea. Decían que Jesús era Galileo. Entonces es bueno ubicar todo, cómo funcionan los mapas. Entonces fíjense en este mapa y ahora me devuelvo a el de... Mira el de las regiones de... Yo sé que se parecen, pero son distintos. Este es el de las regiones de los tiempos de jueces y este es el de los tiempos de Jesús. Es diferente, es como si yo les comparara un mapa de Colombia cuando era el virreinato de la Nueva Granada y compararles un mapa ahorita. Ahorita somos 32 departamentos. En ese momento tenían otra división político-geográfica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender cuando empecemos a desarrollar esta línea cronológica de la historia bíblica. ¿Listo? Ahora, el pueblo de Israel no estaba solo. Ellos estaban en medio de muchos pueblos. En medio de pueblos grandes, pueblos pequeños. Hay unos que fueron más bélicos que otros. Hernando, ¿qué significa bélico? Bélico significa guerrero. Un pueblo bélico de la antigüedad. Egipto fue bélico, tuvo unos tiempos de más guerra que otros. Otro pueblo bélico, los macedonios, los griegos también, pues estaban también en su zona, también. Los pueblos de Mesopotamia también. ¿Qué es Mesopotamia, Hernando? Eso suena muy raro. Mesopotamia es la actual Irak. Vamos otra vez aquí, mapa político mundial. Mapa mundi, herramientas, tamaño, grandes. Uy, está muy grande, pero bueno. Este puede ser. Entonces,
para entender los pueblos antiguos los podemos ir entendiendo conforme vamos viendo los pueblos nuevos. ¿Listo? Miren este mapa mundi. Solo por curiosidad, ¿dónde está Colombia? Aquí. ¿Listo? Que es este que está acá. Vamos a volverlo a alejar. ¿Y dónde están los pueblos de Mesopotamia? Que usted dice, ¿qué es eso que suena tan raro? Los pueblos de Mesopotamia eran estos que estaban acá. Estos que están en el centro de la pantalla. Irak, Siria, parte de Irán y Arabia Saudí. Y bueno, obviamente Kuwait. ¿Listo? Por aquí está el Golfo Pérsico, también es muy importante. Entonces, en esta zona empezó a desarrollarse. Hernando, y si yo quiero que el Señor Jesús me hable, ¿por qué me importa saber dónde estaba eso? Porque resulta que de esta región salió Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te mostraré. Y Abraham vivía en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Vamos a ver ese versículo. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Eso está, bueno, Ur-Kadishim, Ur-Kasdim. Génesis 11, no lo encuentro fácil. Vamos a ir a la concordancia, porque hay veces no me gusta en Google. Vamos a ir a la concordancia y vamos a poner Ur, y acá ponemos, vamos a poner parentela. Listo, Génesis 12:1. Porque no me acordaba. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre, es decir, él vivía con el papá obviamente, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vamos a buscar aquí caldeos. Listo, mira, Ur de los Caldeos, Génesis 11:28. En Génesis vamos a ponerlo grande, Génesis 11:28. Aquí nos dice, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. ¿Quién era Harán y Taré? Familiares de Abraham. ¿Listo? Si no estoy mal, Taré era su papá y Harán era su abuelito. Vamos a ver aquí. Árbol genealógico de Abraham. Y vamos a verlo con una imagen. Yo creo que estará por aquí. Nos aparece desde Abraham, pero no desde Terah, Sarah, Betuel, Arfaxad, Noé, Terah, Nahor. Oh, esto está en otro idioma. Rubén, no, aquí está desde Abraham. Nos va a tocar árbol. Padres e hijos. Bueno, aquí se aparece. Taré era el papá de Abraham. Aquí aparece. Taré era el papá de Abraham y Abraham fue el papá de Isaac, Ismael, y el resto me tocaría leerlos porque no sé. Creo que no. No sé. Toca leer. Toca estudiar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Ur de los Caldeos lo mencionan en Génesis 11:28 y en el mapa viene a ser esta ciudad que está aquí cerquita que se llama Asbarja. Aunque eso tiene otra ciudad más cercana. Bueno, Bagdad ya queda muy al norte. Entonces nos devolvemos de nuevo a nuestra línea cronológica. Con esto, ¿dónde está la primera? Fíjense que esta línea cronológica empieza con Abraham. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a ver esta línea cronológica y cómo se ubicaron con los diferentes pueblos. Vamos a cerrar toda esta introducción que nosotros hemos hecho. Cerramos y cerramos. Listo. Hasta ahí me siguen escuchando o se me fue el micrófono hace rato y yo no me di cuenta. Sí, señor. Ahí estamos. Hágale, pues. Listo. Bueno, acá dice entonces historia bíblica. Fíjense que hay tres colores. Hay un color arriba que es azul, hay un color en el medio que es amarillo y hay un color abajo que es verde, como franjas horizontales. ¿Listo? Entonces, el azul nos habla de la historia bíblica. Todo lo que veamos en azul
es historia bíblica. De nuevo vamos a mis mapitas que rayan. Listo. La historia bíblica se desarrolla de aquí hacia allá. Miren cómo dibujo la línea. De aquí hacia allá. ¿Listo? La del mundo también, obviamente, es una línea del tiempo. Se desarrolla de izquierda hacia derecha. Es decir, los acontecimientos más antiguos están aquí y los más recientes van en esta dirección. ¿Listo? Con eso entendemos cómo funciona la línea del tiempo. Arriba aparece la historia bíblica, en el centro la historia del mundo, que es todo esto que estoy rayando aquí. ¿Listo? Y abajo aparece la historia de el Medio Oriente. Es muy importante también. Hernando, ¿y por qué son diferentes? No, realmente pues toda la historia es una sola, ¿sí? Lo que pasa es que aquí la relaciona. ¿Sí? Esto haga de cuenta que es que yo le digo, esta es la historia de Bogotá, esta es la de Colombia y esta de acá es la de Cundinamarca. Entonces las tres historias pues están relacionadas, Bogotá, Cundinamarca y Colombia. Lo que pasa es que yo las explico en diferentes regiones. ¿Listo? Por ejemplo, la batalla de Boyacá. Cuando pasó la batalla de Boyacá, había un acontecimiento que estaba ocurriendo también en Bogotá, en Cundinamarca y en Colombia. Pero nos ubicamos más con la batalla de Boyacá. Entonces ahí vamos a empezar a desarrollar. En la Biblia primero fue Abraham, luego fue Ismael, luego Isaac y luego Jacob. Fíjense, voy a agrandarlo un poquito más. Aquí dice, algunos eruditos sitúan el nacimiento de Abraham entre el 1952 a.C. En tal caso, los eventos bíblicos hasta José deben correrse a la derecha 214 años, ¿sí? Es decir, desde Abraham necesitaría otra vez mis rayones de la pantalla. Vamos a coger esto hasta acá. Listo. Abraham es este circulito que les estoy haciendo aquí en la pantalla. Y desde Abraham, es decir, desde aquí, desde esta línea, transcurrieron 214 años hasta José, hasta acá. ¿Listo? Desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Ese sería. Y dice, luego dice aquí el pacto abrahámico. Miren lo que estoy poniendo en el cuadrito. ¿Listo? Entonces, ¿este pacto abrahámico cuál es? Pues el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sí? De que le iba a prometer descendencia, ¿sí? Entonces, fíjense que primero vino aquí Ismael y años después vino Isaac. Ismael vino cerca del año 280, mírenlo aquí, y Isaac en el 266. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que ya era viejito Abraham? Miren, esta línea es la vida de Abraham. Es decir, que cuando murió Abraham, miren lo que voy a hacer, miren esta línea. Cuando murió Abraham, Abraham alcanzó a conocer obviamente a Ismael, que fue su hijo, a Isaac, que fue su hijo, y alcanzó a conocer a Jacob. Pero Abraham no alcanzó a conocer a José. ¿Listo? ¿Sí lo ven ahí? ¿Por qué? Pues porque la lineecita no alcanza. ¿Y por qué la lineecita no alcanza? Porque la línea está hecha con los años. Y los años se sacan de las fechas bíblicas. La Biblia tiene fechas por todo lado. Por todo lado tiene fechas. En el año tercero del rey Sisemás, en el año sexto, y luego dice, y cuando, si han leído Génesis 5, y cuando tenía tantos años engendró a tantos hijos, y luego vivió otros tantos años y murió. Y cuando tenía tantos años engendró a tales hijos. Entonces la Biblia está llena de fechas. ¿Y para qué cree que están esas fechas? Esas fechas no están para aburrirnos. Esas fechas están para que el pueblo de Dios sepa que la palabra de Dios tiene una ubicación en espacio-tiempo real. Y que esa ubicación en espacio-tiempo es la que demarca todo. Permítame, por favor, 10 segunditos, por favor.
Listo, muchas gracias por darme la espera de esos breves segundos. ¿Listo? Se me gustó. Ok. Bueno, entonces, en la época que estaba sucediendo esto con Abraham, Isaac, Jacob y José, miren este cuadrito azul, más abajo estaba generándose aquí la historia. Bueno, aquí nos da un resumen de cómo es la historia del mundo. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a volver a nuestro mapa principal. Entonces, en la historia del mundo, fíjense que aquí hay un cuadro blanco. Entonces ustedes me van a decir, Hernando, pero ¿cómo así que Ismael y Isaac eran contemporáneos de Adán? Sí, eso es como decir que mi tatarabuelo vive ahorita. ¿Sí? Entonces, resulta que aquí hay un cuadro blanco. Otra vez cogemos con nuestro recorte para poderlo rayar. Este cuadro blanco, que es el que estoy, bueno, con este no se ve tanto, con el rojo tal vez se verá. Este cuadro blanco que estoy señalando que está aquí en la pantalla, nos hace una introducción de lo que va a pasar luego aquí arriba. ¿Sí? Es decir, este cuadro blanco hace referencia a la historia del mundo, de cómo empezó bíblicamente, ¿sí? Y de este cuadro blanco las cosas continúan aquí arribita, ¿vale? Entonces fíjense que aquí podemos ver quién que primero nació, obviamente, bueno, primero se creó Adán, porque Adán no nació, sino se creó, es decir, Adán no tenía ombligo. ¿Eva también tenía ombligo? No, por supuesto que no, porque fueron hechos del polvo de la tierra. Y luego dice que aquí Adán vivió 930 años. ¿Listo? Fíjense aquí De ninguna mamá. Exacto, no tuvieron. No tuvieron ni mamá ni papá humanos, sino que su creador era su progenitor total. Entonces, aquí está Adán, Set, Enos, Cainán, Mahaleel, Jared, Enoch, Matusalén y Lamec. ¿Listo? ¿Cómo vemos nosotros esto? ¿Cómo lo entendemos? Las líneas cronológicas, obviamente, fíjense que hasta donde vivió Adán, ¿a quién alcanzó a conocer Adán? Miren, alcanzó a conocer a Lamec. Porque cuando Adán tenía 930 años, Lamec tenía por ahí unos 30 o 40 años tal vez, más o menos. Miren, Adán alcanzó a conocer a Enoch. Eso es muy interesante. Muy interesante. Adán alcanzó a conocer a Jared, a Mahaleel, y fíjense todos los años que vivían en esa época. ¿Por qué ahora vive la gente menos tiempo? Porque Dios dijo que iba a cortar la vida de los seres humanos con Noé. Fíjense cuánto vivió Noé. Miren toda la línea de Noé. Bien larga. 950 años vivió Noé. Y Noé empezó el arca en el año 500 y en el año 600 fue el diluvio. Y no, hasta donde vivió Noé, después de que se secó la tierra, mira quiénes conoció Noé. Cuando, o sea, bueno, digo conoció, no, era contemporáneo, porque pues no me consta, pero pues habría que hacer un estudio mucho más profundo. Pero cuando Noé murió, todavía vivía, ya vivía Abraham. Esto es muy bacano conocerlo. A mí me gusta mucho. A mí me parece genial entender cómo, más de cerca cómo eran ellos. Entonces, estas personas de aquí, que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, porque por medio de ellos pues vino nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo viene de Abraham. Hicieron muchas cosas pues registradas en la Biblia y habría que ver con mucho más detalle otros tipos de escritos paralelos a la Biblia que no son autoritativos como la Biblia, pero sin embargo son interesantes, ¿sí? Con hallazgos arqueológicos. Pero es una conversación para otros días, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos explica aquí este cuadrito. Dice, muchas fechas indicadas son aproximadas, ¿sí? Es decir, son cercanas,
y pueden variar según la opinión de distintos eruditos, ¿sí? Esto se estudia cuando las personas se especializan en historia y de historia en arqueología y en arqueología empiezan a aprender sobre las culturas. ¿Listo? Entonces ahí es donde empiezan a salir todas estas fechas. ¿Listo? Aquí vemos más arribita, vamos a volver ahorita a donde estábamos. Listo, a cronología. Yo creo que ya nos va llegando la hora de terminar. Sí, ya nos va llegando la hora de terminar. Entonces, así fue como se desarrollaron esto. Hasta el momento, esto que estamos viendo arriba solo es Génesis. Es decir, esto que estamos viendo abajo solo es Génesis. ¿Listo? Y podemos ver qué hizo cada uno en qué momento, cuando vamos leyendo la Biblia. Por ejemplo, después de que nació José, José se convierte en oficial de Egipto, en esta línea. Luego José va con su familia a Egipto, ¿sí? Y ya al final de sus vidas es cuando pasa Génesis 49 y 50, que es el final de la vida de Jacob, dándole a sus hijos las promesas. ¿Listo? Entonces el final de la vida de Jacob vendría a ser el final de Génesis, más o menos acá. ¿Listo? Todo este cuadrito. Ahora vamos a seguir analizándolo para agrandarlo un poquito. Y fíjense que... Uy, pero aquí está la letra muy pequeña, yo creo que para ustedes. Bueno, vamos a tratar de analizarlo ahí. Listo. Entonces, aquí es lo que... de todo este tiempo que está en azulito de acá es esclavitud del pueblo de Israel. ¿Sí? Ahí estaba creciendo y se estaba cada vez más esclavizando hacia Egipto. ¿Listo? Y al mismo tiempo que este pueblo se estaba esclavizando, en Babilonia estaba pasando el saqueo de los hititas a Babilonia. Yo no sé mucho de eso, pero pues acá lo menciono. Aquí aparece inicio de la dinastía de Egipto, miren, en esta línea que aparece acá. Todos estos loquitos que aparecen aquí son faraones. Faraones. De todos estos faraones, uno de los más conocidos es este que se llama aquí Tutankamón. ¿Por qué es de los más conocidos? Miren que cuando ustedes buscan en internet Tutankamón, les aparece esta imagen, que es muy conocida por ser un hallazgo arqueológico y ser un sarcófago. Sarcófago es donde guardan el cuerpo de alguien. ¿Sí? Entonces, ese es este señor que está aquí abajito. Obviamente este es un difunto. Aquí arribita, que es la azul, es la que nosotros vamos a ir entendiendo un poco mejor. Entonces primero fue Aarón, luego Moisés, y miren cuánto tiempo duró la vida de Moisés y la de Aarón. Vamos a borrar todo esto, listo. Entonces, en este trayecto de la vida de Moisés, ¿sí? Que es este cuadrito que aparece acá, se desarrolló, ¿qué libros? Se desarrolló Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Listo? Entonces, ahí fue cuando Dios realizó todas esas proezas en donde les dio las instrucciones, fueron al monte. ¿A qué monte fueron? Eso es importantísimo saber eso. Vamos ahora aquí al mapa. Mapa. Vamos a ir aquí a Google Maps para verlo en el actual. Google Maps, Israel, no, Sinaí, monte. Hay monte Sinaí en Melgar, en Villavicencio, en Guayaquil, en Egipto y en el Amazonas. Tremendo, ¿no? Vamos a ir al monte Sinaí de Egipto. Hoy en día pertenece a Egipto. Entonces fíjense que este mapita ya se los había mostrado ahorita. Entonces, ¿dónde queda el monte Sinaí? ¿Dónde está ese puntico rojo?
Pregunta importantísima, pregunta bíblica. Oiga, ¿y cuál fue la ruta que cogieron los israelitas para salir de Egipto? Resulta que la ruta que cogieron los israelitas fue más o menos la siguiente. Ellos estaban en esta zona. Lo voy a agrandar un poquito más. Ellos- sí, claro, ellos cruzaron el Mar Rojo, por supuesto. Listo, vamos a coger este y lo rayamos acá y ahora acá. Ruta Israel sale de Egipto. Listo. Aquí la dibujan con este mapita de la siguiente manera. Ay, ¿dónde está? Esta. Es una ruta aproximada trazada por historiadores. ¿Listo? Que salieron por estas montañas que aparecen aquí, cruzaron el Mar Rojo. El Mar Rojo es todo este lago que aparece acá. Bueno, todo este mar, ese es el nombre, perdónenme. Todo este Mar Rojo. Y cuando lo cruzaron, que Dios abrió las aguas, fue aproximadamente en estas regiones. ¿Listo? Hoy en día hay estudios en donde fueron a investigar en el fondo del mar si de verdad habían carros del faraón inundados en el agua que llevan más de 2000 años ahí. Y vamos a buscar carros del faraón en el Mar Rojo. Claro, como hoy en día se puede uno meter al agua y ver y explorar el fondo del mar, miren estas imágenes. Estas fotos fueron tomadas en el Mar Rojo. Y miren aquí donde aquí hay fotos como estas. Aquí están las ruedas de los carruajes. Y aquí aparece lo que eran los restos de un ejército. Miren aquí los buzos. Buzos obviamente con Z y con S. Buceando el fondo del océano para poder, el fondo del Mar Rojo para poder examinar esto. Es importante que lo busquemos también y ver cómo sucedió. Listo, ver cómo era la corteza oceánica, eso es algo muy bonito. Entonces, cuando ellos cruzaron, siguieron esta ruta que les voy a mostrar por aquí, más o menos, ¿sí? Salieron de por aquí y cruzaron por acá, el Mar Rojo. Y fueron al monte Sinaí. El monte Sinaí es este que está acá, este rojito. ¿Listo? Que está en el centro de la pantalla. Ahí fue donde dijeron, no, Moisés, vaya hable con el Señor, vaya hable usted con el Señor, porque nosotros, Dios es muy terrible. Cuando Dios le mandó terremotos y huracanes y empezó a manifestarse con su gloria de forma temible. Luego de que pasó todo el tema aquí del becerro de oro, cuando bajó Moisés con las tablas y encontró aquí a Aarón haciendo el puerquito. Sí, no se parece un puerquito. Cuando encontró haciendo el puerquito, ellos duraron 40 años así, dando vueltas en este pedacito. Y uno dice, pero ¿por qué duraron 40 años, oiga? ¿Sí? ¿Cierto, Sarita? Sarita, si me estás viendo, ¿no era más fácil que para llegar aquí a la tierra prometida, que es esta X en amarillo, esta X en amarillo, ¿no era más fácil que ellos hicieran esto? Sí, era más fácil, pero resulta que fueron rebeldes y se quedaron todo ese tiempo porque Dios les estaba tratando el corazón a ellos. Ellos fueron desobedientes, menospreciaron lo que Dios les daba, no les gustaba y no entendieron que todo era un propósito bajo el plan de Dios. Entonces uno dice, uy, pero ese pueblo tan terco, pero pues, dime. Se quejaban mucho. Sí, mamita, se quejaban mucho. Eso es tremendo cuando, digamos, se quejaban que por lo que comían, que por lo que les faltaba, que por lo que se demoraron, ¿sí? Que por Moisés, se quejaban demasiado. Hay una palabra, no me recuerdo cómo era.
Creo que es una que dice eran de dura cerviz, y cerviz es la nuca. Eran de dura cerviz, es decir, orgullosos. Entonces, para eso nos sirve entender los mapas. ¿Listo? Hoy en día, ¿de quién hace parte el monte Sinaí? Del país de Egipto. ¿Listo? Con esto finalizamos hasta hoy. Alcanzamos pues a entender un poquito cómo es el tema con los primeros libros de la Biblia. De pronto muchas de las cosas que yo comenté obviamente ya las mencionaban, ya las han escuchado, pero va a ser mucho más interesante o por lo menos más ilustrativo, ¿sí? Por lo que lo escuchamos menos cuando lleguemos a los profetas y a los reyes. Porque la Biblia tiene muchos reyes y muchos profetas que habitaban. Por ejemplo, aquí miren este mapita. Miren todo este poco de cosas. Aquí aparece primero el rey Saúl, luego David, luego Salomón. Y aquí entendemos que hay dos reyes. Mire, por ejemplo, arriba hay unos y abajo hay otros. Y uno dice, ay, ¿cómo así? ¿Dos reyes? Sí, resulta que en la Biblia había reyes en el norte y reyes en el sur. Reinado del norte y sur Israel. Y vamos a ver otro mapita. Resulta que Israel se dividió en dos después de Salomón. El reino del norte y el reino del sur. El del norte fueron 10 tribus y en el del sur se quedaron dos. Entonces arriba había reyes y abajo también. Arriba había 10 tribus, vuelvo y repito, y abajo había dos. Entonces por eso en la línea cronológica nosotros vemos aquí que había en el del norte Jeroboam, Nadab, Basa, Elá, Simri, Tibni, Omri, Acab. Acab de pronto lo han escuchado porque era el rey que Elías le mandó una sequía. Ocosías, Joram, Jehú y Joacás. Yo la verdad no me sé todos esos nombres. Obviamente me toca leer para ver qué pasó con ellos. Pero lo ayuda a uno mucho los mapas, en este caso la línea del tiempo, y leer la Biblia. Es mucho más genial leerla así. Y aquí por el reino del sur, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, y ahí en adelante. Y fíjense que aquí aparece una línea rosada. Aquí nos va a empezar a mostrar los profetas de Dios. Entonces aquí está Elías. Entonces con una sola mirada a esta imagen sabemos que Elías fue contemporáneo a Josafat y a Acab. Pero Elías estaba en el reino del norte, no en el del sur. Fíjense que acá dice, voy a agrandarlo para que lo vean más en la pantalla. Mire, reino de Israel, reino del norte, reyes de Judá, reino del sur. Y aquí derechito para abajo está Elías, mírelo ahí en el centro de la pantalla. Y arribita, ¿a quién nos sale? Josafat. Y más arribita, Acab. Entonces, aquí con este rey Acab fue que contemporáneo Elías. Y Eliseo estuvo contemporáneo al rey Jehú y luego Joacás. Entonces uno dice, no, pero esos nombres son muy complicados. Pues no importa. No importa que usted no se los aprenda. Para eso están ahí las imágenes. Internet no lo van a quitar. Lo importante es que usted medite poco a poco, que ya con el tiempo va a entender los contextos mejor. Eso nos va a entender. ¿Y para qué nos ayuda a entender todos estos contextos mejor? Para ver cómo fue el comportamiento de Dios con el pueblo y cómo se desenvolvieron los acontecimientos por los cuales Dios quiere enseñarnos. Y voy a terminar con esto. Estas cosas fueron escritas. Miren, 1 Corintios 10:11. Con este versículo vamos a terminar. Hernando, ¿a mí qué me importan los mapas? ¿Qué me importan las líneas del tiempo? ¿Qué me importa Joacás, Acás? A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es tener a Dios hoy en día y ya. A mí me importa es ir el domingo a la iglesia y ya. O buscar a Dios en la mañana. O no ir a la iglesia. Y a mí lo que me importa es orarle a Dios y ya. Pero miren lo que nos dice 1 Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Miren aquí esta palabrita. Acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es decir, entre mejor entendamos los contextos en los cuales sucedieron las cosas en la Biblia, más vamos a entender lo que Dios les quiso decir en ese tiempo y nos dice hoy en día a nosotros. Por eso es tan importante. ¿Listo? Señor Jesús, ponemos en tus manos, Dios, esta palabra para que tu presencia, Señor Dios, nos ayude a poder entender tu palabra, amarla, cuidarla, estudiarla, Dios, no como si fuera un libro de biblioteca, sino como si fuera lo que es tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque pues nos brindas tu misericordia, tu paciencia, tu esperanza, Dios, en medio de tantos problemas y a veces tanta desesperanza. Tú eres el que está con las promesas, Señor Dios, presentes y futuras. Gracias por tu compañía y por tu paciencia para nuestras inmadureces. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.